En la clase anterior era cómo utilizamos BERT, que es un modelo que se basa en parte del transforme original, que toma la parte de los encoders, que se puede entrenar con un entrenamiento base que demanda mucho poder de cómputo, y que después lo podemos entrenar en una tarea específica, logrando resultados del estado del arte. Que bueno, se basaban en un entrenamiento base y que luego había que darle un entrenamiento con un set de datos sí supervisado en una tarea específica. La segunda revolución o este nuevo tipo de modelos que se basa ahora en decoders, lo que hace es que puede realizar un montón de tareas similares a las que hacíamos con BERT, pero ya no es necesario un entrenamiento supervisado en una tarea específica, sino que estos modelos, sin un entrenamiento específico, ya pueden empezar a hacer muchas de las tareas eh, que llamamos específicas o de ajuste fino, que por ejemplo logramos con BERT, sin un entrenamiento específico. Simplemente habiéndose entrenado en forma masiva con modelos mucho más grandes en un set de datos mucho más grande. Si piensan un poco en cómo es posible esto, estos modelos a fin de cuentas lo que están haciendo es aprendiendo la gramática, el lenguaje, y nosotros en el lenguaje expresamos preguntas y respuestas, o sea, con signos de preguntas, una secuencia, tenemos una pregunta, y a continuación lo que viene puede ser en un texto las respuestas, o hay distintos patrones así de distintas tareas que se pueden encontrar en los textos. Entonces, también haciendo uso de etiquetas especiales, pero básicamente lo que hacen estos modelos es que no hace falta un entrenamiento eh, fijo en una tarea específica, sino que sirven para múltiples tareas y no es necesario ese entrenamiento a medida. Entonces vamos a ver, primero aparece GPT-2, que es uno de los un modelo que el primero que aparece de este tipo lo hace una fundación que es OpenAI, eh, y se basa en los bloques de decoder del transformer. ¿Y qué es lo que hace básicamente? Lo mismo que hace el teclado, el diccionario, la aplicación de predicción de texto que tenemos en los celulares, que es predecir la siguiente palabra. Este es un ejemplo, un screenshot. Estamos viendo que en este caso el usuario está empezando a escribir una oración y el modelo le puede predecir, por ejemplo, 3 opciones. Entonces es muy cómodo elegir cuál es la que sigue. ¿Y qué hace finalmente el modelo de lenguaje? En base a una sentencia, predice cuál es la palabra que sigue. GPT-2 hace lo mismo, pero lo hace con una arquitectura moderna que es basada en decoders de transformers y con modelos muchísimo más grandes entrenados en set de datos masivos. Viene en la publicación, en el trabajo científico, se publicó distintos tamaños de GPT-2, el más chico de 117 millones de parámetros. Para que tengamos una idea, estos millones de parámetros, por ejemplo, después en un tamaño de archivo se corresponden a 500 y pico megas de tamaño de modelo, que lo podemos comparar, por ejemplo, con una aplicación de predicción de texto de celular, que es más o menos las modernas, tienen 80 megabytes. Entonces podemos ver que hasta GPT-2 haciendo esa abstracción media ridícula de tamaño, pero es 5 veces más potente. Y vemos que, por ejemplo, existe un GPT-2
extra grande que tiene 1.500 millones de parámetros, que creo que el tamaño es 6,2 gigas, el modelo. Entonces ya estamos hablando de modelos realmente masivos en número de parámetros. ¿En qué se basan este tipo de modelos? Bueno, este era el Transformer original. Vimos que a raíz del Transformer original surge BERT, que lo que toma son los encoders, que pueden capturar, por ejemplo, en una traducción, en este caso del francés, cuál es la gramática, que pueden aprender el sentido de cada palabra o token. Hacemos esa analogía entre palabra y token, lo voy a seguir usando, aunque no es real, muchas veces el token es parte de una palabra. Pero lo que logra este modelo es entrenar en el encoder el significado, en este caso en francés, y el decoder, tomando ese significado, empieza a generar una palabra por vez y sabe cómo traducir eso, en este caso al inglés. En el caso general, vamos a ver cómo eh, podemos ajustar esa tensión de cada decoder eh, sin necesidad de tener encoders y utilizar esa mecánica de ir prediciendo la siguiente palabra. Estos son algunos modelos que surgieron a partir del Transformer. Lo que vimos fue BERT, que era basado en encoders, y hoy vamos a ver GPT-2, que es basado en decoders, y lo que vino después, que es GPT-3, que básicamente es similar a lo mismo, la misma, muy parecido a la arquitectura, donde lo que ocurre es que sigue incrementándose el tamaño de decoders que apilamos, el tamaño de tokens que podemos presentar a la entrada y el tamaño de cabezas para calcular la tensión en cada componente de decoder. Entonces, eso se sigue incrementando y se siguen logrando mejores resultados. Esta es otra vista con un poquito más detalle de GPT-2 y de los tamaños de los modelos. Eh, Vemos que, por ejemplo, el pequeño tiene 12 decoders. Acá de nuevo podríamos decir que es comparable con el Transformer. Pasa algo similar a lo que pasaba con BERT. ¿Se acuerdan que BERT tenía 2 encoders? Y el Transformer original tiene 6 encoders y 6 decoders. Entonces es algo que se puede utilizar para hacer algún tipo de comparación. Y después la dimensión en la que se codifica cada token de entrada también va cambiando y se va incrementando hasta llegar al GPT-2 más grande, que tiene 48 decoders. Bueno, la principal diferencia con BERT de este modelo es que no procesa todas las entradas a la vez cuando lo estamos evaluando, cuando lo estamos utilizando, sino que como la parte de decoders del transformer va generando una palabra en cada iteración que la va utilizando de nuevo en la entrada para seguir generando la siguiente palabra. Entonces esa es la diferencia con BERT. Tiene más diferencias, pero la forma en la que trabaja es prediciendo la siguiente palabra, utilizándolo en la entrada y de esa forma ir prediciendo texto. Em, Este era el bloque de encoders que teníamos en el Transformer original, que era un bloque de- que calculaba atención, que básicamente atención es cómo contribuyen las distintas palabras que se presentan en la sentencia a, a la palabra que estoy analizando en ese momento. Entonces, de alguna forma, tener un valor, un vector ponderado en función de, eh, de qué,
dónde está, en qué palabra estoy analizando, en qué posición y en qué contexto. Y eso, esa salida de atención, la procesamos después con una red neuronal. Y en el decoder del transformer original teníamos, calculábamos una atención que le llamamos enmascarada, que no tiene en cuenta los, los tokens a la derecha del token del último token de la última palabra que estoy prediciendo, o del token que tengo en la entrada. Solo tengo en cuenta para el cálculo de atención los tokens que tengo a la izquierda. Pero en el caso del transformer también tenía información de cómo estaba calculando la atención en los encoders. Eh, entonces tenía la atención en base a los tokens o palabras que tengo a la izquierda. En base a eso calculo la atención. Y tenía en cuenta también la atención del encoder. Esta por ahí sería la principal diferencia entre atención, como la calculo en los encoders en BERT, que el cálculo de atención tiene en cuenta las, las palabras o token a la izquierda y a la derecha. Si lo pensamos como algo temporal, el futuro, las siguientes palabras que voy a generar. Y en el caso de los decoders, lo que aprenden es en base a las palabras previas en la oración y cómo ese contexto, cómo influye en la palabra actual, cuál va a ser la palabra siguiente. En realidad, cómo contribuye, si nos acotamos esto a la atención, es simplemente para la palabra actual, cómo le ajustamos los valores, cómo prestamos atención al contexto a la izquierda de la palabra actual. Em, y entonces tenemos un nuevo bloque de decoder que no tiene nada de atención, no tiene la atención que teníamos en los decoder, que estaba relacionada a lo que se calculaba en los encoders en el transformer original. Simplemente tenemos atención que calculamos en base a las palabras o token que tenemos a la izquierda del token que estamos analizando. Entonces este es el primer transformer que hace transformer decoder, que hace uso de este tipo de bloque. Y después aparece GPT-2 que hace lo mismo, ¿no? Que usa decoders y la atención siempre es en base a los tokens a la izquierda. Enmascara los tokens a la derecha. Em, Podemos empezar a ejecutar un modelo GPT-2 entrenado con esta es una abstracción de un token de inicio de sentencia y hacer que empiece a generar texto. Eso sería más bien en forma no condicionada, aleatoria. Entonces va a empezar a generar texto, una palabra por iteración. La salida, me adelanto un poco, y es similar a lo que ya habíamos visto, que se termina eligiendo una palabra del vocabulario con una probabilidad. Y entonces hay una opción, una técnica que es, en vez de elegir la más probable, podemos, por ejemplo, elegir entre las 40 más probables, una en forma aleatoria. Entonces, de esa forma, cada vez que ejecutemos el modelo, vamos a tener una salida distinta, y eso nos permite, ese parámetro nos permite ajustar de alguna manera cómo se genera una sentencia, o sea, cómo se predice el texto, y darle, se llama en algunas herramientas o modelos, es temperatura, un nivel de coeficiente de creatividad, que básicamente es cuántos, entre cuántas las palabras más probables a la salida vamos a elegir en forma aleatoria cuál es la siguiente. Este modelo, GPT-2, también utiliza una matriz de embedding, que lo que hace es, similar a lo que veníamos viendo, eh, mapea palabras o tokens, que a veces no son palabras, son parte de palabras,
a un vocabulario. Entonces, de cada palabra obtenemos una representación, un vector, que por ejemplo para el modelo GPT-2 más chico tiene 768 componentes, que además esta matriz se aprende, entonces existe una relación entre cada palabra y la posición y los valores que tienen en esta matriz. Al igual que en los modelos anteriores, utilizamos eh, un- una matriz o una forma de agregar un valor a cada componente de entrada, de este vector de entrada para cada token, que lo que le va a permitir al transformer es entender en qué posición se encuentra el token que estamos presentando a la entrada. Entonces, es similar a lo que ya vimos, estamos codificando de alguna forma la posición que ocupa el token en la sentencia de entrada. Como la idea era, sigue la misma lógica que antes, que en el transformer original, vamos a partir de una palabra, tener un vector que lo obtenemos con el embedding, y a ese vector le sumamos el encoding de la posición para tener esa información implícita ahí también, no solo cómo se mapea el vocabulario, sino cómo se mapea esa posición que ocupa en la sentencia que se está presentando. Entonces, similar a como hacíamos antes, vamos a tener un embedding del token, un encoding de la posición, lo sumamos y vamos a tener el vector que le presentamos a la pila de decoders. Ese vector que presentamos va a viajar a través de los distintos decoders y vamos a ir calculando atención. En este caso, esa atención enmascarada que solo se calcula en base al contexto que tiene a la izquierda. Lo vamos a pasar eso también por una red neuronal y esa salida va a tener el mismo tamaño que teníamos a la entrada, y entonces de esa forma lo vamos a poder pasar por tantos decoder como querramos. En el caso del GPT-2 chico, por 12 decoders. Y acá vemos ese concepto de, de atención enmascarada que solo utiliza los, los tokens que están a la izquierda para el cálculo de atención. Entonces, por ejemplo, y podemos ver que el concepto es el mismo. En este caso, entendemos que it se refiere a un robot, y gracias a que la atención aprende que esas son las palabras, los tokens relevantes para el token que estamos analizando. De esa forma, para el cálculo de atención, vamos a prestar atención a los valores de esos tokens, además del valor del token actual. O sea, un repaso de cómo hacíamos es similar el proceso de cálculo de atención. ¿Se recuerdan? Para cada token obteníamos un vector query y un vector key para los otros tokens que tenemos en el contexto, en la secuencia. Con el query y con el key, además tenemos un vector valor, y con el query y con el key obteníamos un puntaje. Con el query del token actual, las key de los tokens que forman parte del contexto, obtenemos un puntaje, y en base a eso aplicábamos eh, modificábamos el valor de cada componente, de cada token, con ese puntaje, y la suma nos daba el, la atención, el contexto. Cómo aporta el contexto sería la atención. En este caso, por ejemplo, se representa eso, cómo aporta cada uno con un nivel distinto de transparencia. Entonces podemos ver, por ejemplo, que para IT, que lo más importante en IT es un robot. Y eso, la suma, nos da un valor de atención bueno, que está prestando, está teniendo
en cuenta eso, it y un robot. Hasta acá venimos bien. Esto vemos que es los mismos conceptos, pero que estamos aplicando a un transformer que, en el que tiene un solo tipo de bloques que son decoders, y que está calculando la atención solo con los tokens que tiene a la izquierda del token actual. Entonces, por ejemplo, si comenzamos con el primer token, la atención va a estar dada solo, o sea, no van a contribuir otros tokens en el cálculo de atención, porque es el primero. Su puntaje va a ser 1. A la salida, esto lo que habíamos hablado, es similar a lo que tenemos en los otros transformers que ya vimos, y vamos a mapear esa salida, ese vector que va analizando la atención y se va pasando y va atravesando una red neuronal en cada decoder. Finalmente, se va a mapear al vocabulario. Y esto es lo que hablamos, que lo que vamos a mapear son las probabilidades de ese valor a los a las distintas entradas del vocabulario, y que una opción es, por ejemplo, eh, elegir un valor al azar entre los 40 más probables. Entonces, lo que hacemos es elegimos un token en función de su probabilidad. Con el vector que obtenemos a la salida del último decoder y el embedding, obtenemos la probabilidad para cada palabra del vocabulario y finalmente lo elegimos. Con esto predecimos la siguiente palabra. Esto es un poquito más en detalle como el cálculo de atención. Recordamos que este es un modelo simplificado donde tendríamos solo 4 tokens de entrada, que calculábamos los vectores query, key y valor. Después, con query del token actual y la key de los otros tokens, calculábamos el puntaje, y en base a eso ajustábamos el valor y lo sumábamos, el de cada. Entonces, ¿y cómo calculábamos el vector query, key y valor? Bueno, con matrices que aprendemos durante el entrenamiento para query, key y valor. Esto para cada decoder. Entonces, básicamente lo que hacíamos es, con la query del token y la key de cada otro de los tokens, obteníamos un puntaje. Con el puntaje ajustamos el valor y lo sumamos y obtenemos la salida para cada token. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, eso que vimos, para calcular la atención tenía en cuenta los tokens a la derecha. Ahora solo vamos a tener en cuenta los tokens a la izquierda. O sea, vamos a enmascarar eh, los tokens a la derecha, y básicamente, ¿cómo vamos a hacer eso? Eh, Asignando un puntaje 0. Asignando un valor negativo muy grande que, después de pasar por softmax, es 0. Entonces vamos a obtener una distribución de puntaje solo para el token actual y los que están a la izquierda, y entonces a la hora de calcular atención vamos a utilizar solo los valores y los puntajes de los tokens a la izquierda. Em, entonces, en lugar de calcular atención para todos los componentes, acá en vez de vectores estamos teniendo la representación como palabra del token. En vez de tener todos los valores de puntaje, vamos a tener puntajes que solo tienen en cuenta los tokens a la izquierda del token al que le estamos calculando la atención.
la idea es aplicar un valor infinito, que después de softmax da 0, y entonces el puntaje queda distribuido a la izquierda. El vector lo otro que se hace es que el vector eh, key y el valor de los tokens que vamos calculando se mantiene, no se recalcula. Lo único que hacemos al momento de evaluación es calcular el token actual para el que se está prediciendo la próxima palabra. Entonces, en tiempo de evaluación, lo que se hace es que se calcula eh, eh, el valor eh, y los vectores del token actual, y los que están a la izquierda se va guardando lo que ya se calculó. Esto evita recalcular en cada paso, en la predicción de cada palabra, todos los vectores. Y esto es un poco más en detalle todavía. Em, Acercándonos un poco más en cómo se calcula realmente esto, es una vez que se tiene el vector de entrada, se multiplica por una matriz de pesos que permite obtener los tres vectores, el de key, el de query y el de valor, y después el resultado se separa en tres vectores, pero esto viene de multiplicar por una sola matriz de pesos. Esto es para ver un poco más en detalle cómo es la implementación, y también cabe pensar que estamos usando acá para una representación visual, estamos viendo representaciones, por ejemplo, de los vectores, un vector de 768 parámetros en tres cuadraditos. Y cuando empezamos a pensar en esto, en los tamaños reales de las matrices con las que estamos operando, son matrices muy grandes. Y cuando los modelos empiezan a crecer, estamos hablando de matrices realmente grandes. Esto nos empieza a dar una idea del poder de cómputo que es necesario para entrenar este tipo de modelos. Estamos hablando de miles de dólares para entrenar, por ejemplo, un GPT-2 grande, por ejemplo, extra grande. Después vamos a ver, por ejemplo, GPT-3, que es todavía un poquito más grande. Creo que el costo de entrenar el modelo fue 4,5 millones de dólares. Y de nuevo acá el comentario es, ese es el costo de horas cuando el set de datos ya se ajustó, cuando todos los experimentos ajustaron los hiperparámetros, cuando fue el tiempo de computación de ajuste del modelo. Pero muchas veces en el desarrollo de estos modelos es una tarea iterativa donde hay que ir ajustando distintas cosas. Entonces estamos viendo que por un lado crece un montón el poder de estos modelos, pero también crece un montón los recursos necesarios para crearlos. Matías, te interrumpo un poquito porque hay una Sí, consulta. sí, sí. La consulta de Damián es, ¿qué pasa con sentencias ambiguas en ese escenario en donde una palabra necesita poner atención a palabras que están adelante en la oración? Esa era. Eh, y este tipo de modelo no aprende eso. Este tipo de modelo aprende en base a lo que ya podemos pensar como una persona que está hablando o un modelo que está generando texto. Va a predecir una posible palabra en base a lo que viene diciendo, pero no ve el contexto que tiene a la derecha. O sea, la forma en la que trabaja es solo en base a la atención de lo que ya generó. No presta atención eh, no tiene esa comprensión en contexto a la izquierda y a la derecha. Podríamos pensar que es una limitación, pero para la tarea de generación de texto, y vamos a ver que para muchas tareas funciona muy bien. Podríamos pensar que funciona muy bien también por el tamaño porque vemos que también por un lado crece el número
de decoders, el número de cabezas, el número y las secuencias de entradas que pueden procesar. Entonces, no presta atención a lo que está a la derecha, pero sin embargo se logran muy buenos resultados en las tareas que se aplican. Pero, por ejemplo, y tratando de ir un poco más abstracto en el tema, ¿no? Si yo utilizo BERT, por ejemplo, para preguntas y respuestas, como le estoy presentando la respuesta en el momento de entrenamiento, que está a la derecha, y aprende que en ese contexto lo puede hacer un ajuste fino de que exactamente acá comienza la, la respuesta en la segunda sentencia y en este punto termina la segunda sentencia. Lo que es capaz de hacer BERT es decirme, bueno, dado este texto, lo más probable es que cuando le presento busco la respuesta a una pregunta en un nuevo texto, me dice, lo más probable es que acá comienza tu, tu respuesta y acá finaliza, dado un texto que yo le di. De este caso, el modelo lo que hace es que logra una mayor comprensión del lenguaje y realmente predice la respuesta. No es que yo le estoy dando un texto y le estoy diciendo, bueno, a ver, en este texto, ¿cuál es el carácter más probable donde comienza y donde finaliza la respuesta? Sino que en este caso funciona distinto, en base a lo que se entrenó, al dominio en el que se entrenó. Por ejemplo, dado una pregunta, comienza a escribir la respuesta. Podríamos pensar que en forma un poco creativa, pero es base al condicionamiento del entrenamiento. Pero si pensamos, no es que analiza el contexto que tiene a la derecha y sabe predecir dónde comienza y finaliza la respuesta, sino que genera texto y predice esa respuesta. La respuesta, por ejemplo, que daría un tipo de modelo como este, como GPT-2 o GPT-3, podría contener información, por ejemplo, en el caso de BERT, la respuesta es una selección de la información que se le presenta a continuación. En este caso, genera la información. En base al entrenamiento que tiene, genera texto que es la respuesta a la pregunta que le estoy haciendo. Pero no es que está seleccionando sobre una opción que yo le di o sobre un texto que contiene la respuesta cuál es el posible comienzo y cuál es el posible fin, sino que realmente la está generando. Esa sería la mayor diferencia. Atención, como en los otros modelos, podemos utilizar varias cabezas. Varias cabezas, como se inicializan en forma aleatoria durante el entrenamiento, lo que hacen es que aprenden atención en forma diferente. Entonces, si los combinamos al final, después tenemos es como que estamos combinando distintas formas de tener atención sobre el texto. De nuevo, en este caso, siempre atención sobre lo que tenemos a la izquierda, porque está enmascarado. Esto es un poco más en detalle como el manejo de las matrices, que vamos a tener en realidad un vector query, key y valor para cada cabeza, que en realidad es lo que terminamos teniendo una matriz. Y que eso nos permite calcular un puntaje y una atención diferente en cada cabeza. Y finalmente, eso, la atención en cada cabeza la vamos a obtener de la misma forma, pero vamos a tener un valor diferente de cada cabeza. Entonces, cada cabeza nos va a proporcionar una atención diferente, un valor, un vector que tiene información del contexto, pero que es diferente. Y eso lo vamos a poder concatenar en un único vector. Después este vector con una matriz que se aprende, se proyecta y se vuelve al tamaño de vector de entrada, porque para la red neuronal y para el próximo decoder necesitamos mantener el tamaño de entrada y de salida. Matías, acá hay unas consultitas, ¿te las puedo leer? Sí, sí, seguro.
Ariel consulta si pueden entrar las múltiples cabezas en conflicto al momento de predecir. Y En hay realidad, algunos, sí. y si hay, eh, ajá, porque en sería realidad la lo que hacen, claro, lo que hacen es, sí, dan distintas representaciones y eso en realidad no sé si es conflicto. Lo que está bueno es que son distintas representaciones que después se pueden combinar y, por ejemplo, y utilizar la combinación de todas esas representaciones en una red neuronal que tiene en cuenta todas esas representaciones. Creo que es lo mismo que tener distintas personas que están analizando un tema. Podría haber seguramente puede haber distintos ajustes, pero están aprendiendo con el mismo algoritmo. Lo que cambia es el estado inicial, aleatorio. claro, Y, y ujú. consulta si hay algún esquema de votación, consenso para dichos casos. Y lo que estamos viendo es que el que procesa eso es la red neuronal. O sea, una vez que tenemos las distintas representaciones en un vector de atención que se proyecta y se hace el mismo tamaño, en la que el que resuelve cómo se procesa eso y se pasa a al siguiente bloque es la red neuronal, que lo podríamos pensar de alguna manera como que sí, está aprendiendo justamente eso, una función no lineal que está haciendo ese tipo de procesamiento. La red neuronal en este caso creo que tiene dos capas. La primera capa tiene 4 veces más parámetros neuronas que el vector de entrada, si mal no recuerdo, y la de salida tiene el mismo número que el vector de entrada. Creo que esto se copia del modelo Transformer original, pero se ajusta el número en función de los números del tamaño del vector que vamos pasando entre las distintas capas para representar un token. Em, bueno, este es el ajuste, la red neuronal, eso que tiene 4 veces más parámetros en la primera capa. Y la segunda capa que finalmente vuelve a generar un vector de salida del mismo tamaño que el de entrada. Y esto es una representación de un decoder, también a alto nivel, pero donde podemos ver las distintas matrices que tenemos, las primeras que calculan los vectores que se utilizan para el cálculo de atención. eh, Después, la matriz estas son las matrices que se aprenden, la que proyectan a un vector de salida del mismo tamaño que de entrada, y después las que procesan la información de las distintas cabezas en la red neuronal. Y a la salida finalmente tenemos un vector que es del mismo tamaño que la entrada. Y por eso podemos apilar tantos decoder como querramos. Eh, en el caso de GPT-2 chico, tenemos 12 decoders, esas matrices de las que hablamos recién, más las de embedding y la de eh, encoding de la posición. Entonces, eso que decíamos al principio, el número de parámetros, es el número de parámetros que estamos viendo acá en todas estas matrices, más las de embedding, más la de posición. Y entonces en esta imagen lo que tenemos es ese cálculo de dimensión de parámetros de GPT-2 pequeño. Queda un poquito más grande que lo que dice el paper, así que hay alguna pequeña diferencia, pero bueno, es una aproximación bastante cercana. Bueno, con caracteres especiales, con tokens especiales, se puede hacer un ajuste fino o entrenar este tipo de modelos a tareas como traducción, donde lo que hace es que también se le va presentando por ejemplo, una frase en un idioma, después un token que indica que a partir de ahí tiene que empezar a predecir la misma frase en otro idioma y funciona bastante bien. Este tipo
de Transformer puede hacer de esa forma la operación que habíamos visto tanto con el Transformer original o, por ejemplo, con BERT. Otro caso sería resumir un artículo eh, y, por ejemplo, un set de datos para entrenar esto puede ser el resumen de Wikipedia y- y los artículos, el cuerpo de los artículos. Y entonces utilizamos también un token que indica que a partir de ahí viene el resumen. Y entonces vemos que, por ejemplo, para generar este set de datos, con este token y con este texto, podemos utilizar una cantidad masiva de datos que ya tenemos y eh, no hace falta, no sé si lo correcto sería decir que es supervisado porque podemos extraer esa información, agregar el token de que a continuación viene el resumen y después usando el resumen del artículo enseñarle de esa forma al transformer. Esto mismo eh, se puede hacer con GPT-3. GPT-3 es luego que salió GPT-2. Como anécdota de GPT-2 es, eh, bueno, vimos que se puede generar texto. Se puede ajustar un parámetro que podemos llamar, que es el número de, de tokens con más probables a la salida en el último paso, ¿no? Que se mapean al vocabulario. Y en base a cuántos permitimos, podríamos decir que de alguna forma es la libertad o la creatividad. Em, Algunas veces GPT-2 el resultado no es satisfactorio, el texto no es satisfactorio, por esta cuestión de que eh, eh, algunas sentencias no las predice suficientemente bien o permitimos un número de tokens probables muy grande y entonces ya empieza a perder sentido el token que se selecciona en forma aleatoria, pero otras veces da muy buenos resultados. Y una prueba de eso fue que, bueno, al principio cuando se publicó GPT-2 grande, o en distintos tamaños, primero solo se hizo público el más chiquitito, después el medio, y creo que el grande hace muy poco, o después de un tiempo, porque la calidad de texto que se puede lograr es muy buena. Entonces, se podría, por ejemplo, eh, entrenar este tipo de modelos. Un tipo de modelo una prueba que se hizo que eh, creo que un diario muy importante tiene un estilo de escritura, entonces se entrenó con artículos de ese diario y los textos que generaba parecían escritos por esa línea editorial. Eh, Después otra prueba que se hizo, y entonces eso se vuelve riesgoso porque un texto, uno podría generar, por ejemplo, una fake news que parece que se le puede atribuir a cierta línea editorial y en realidad lo creó la máquina. Otro caso que hubo una competencia en una revista, creo que fue, que era también sobre escribir artículos, notas, y un autor escribió una generando en realidad el texto con GPT-2 y seguramente lo hizo varias veces porque, como les digo, no siempre el resultado es satisfactorio, pero logró generar un texto bastante coherente, lo mandó, no salió seleccionado, pero el jurado entendió que lo había escrito un humano. O sea, no salió seleccionado, pero era lo suficientemente bueno para que lo analizaran y lo evaluaran. Y creyeron siempre que lo había escrito un humano. Y en realidad era un texto generado con GPT-2. GPT-3 lleva el número de coders, el número de cabezas y el número de tokens a la entrada del transformer a un paso siguiente. No los tengo, no me los acuerdo de memoria, pero son más que, bueno, vemos que por ejemplo el dataset que se utilizó son 30 billones de tokens para entrenamiento.
Eh, a ver si hay algunos otros números por acá. Sé que, por ejemplo, el costo de entrenar el modelo final fue 4,5 millones de dólares. Y básicamente lo que vemos es un modelo con una arquitectura muy similar de decoders que logra mejores resultados simplemente con un set de datos masivo más grande, con mayor número de decoders, con un mayor número de tokens a la entrada. Tiene en este caso 175 billones de parámetros. Eh, no me acuerdo ahora exactamente, pero vamos a ver. Les pido, me voy rápidamente a ver. Estamos hablando de 175 billones de parámetros contra los que teníamos. A ver, bueno, por acá. En G, bueno, 124 millones. Ahí estamos viendo la diferencia en tamaño, ¿no? Estamos hablando de acá de 124 millones de parámetros. Vemos que a la entrada tenemos 2048 tokens. La forma en que funciona es similar, va prediciendo la siguiente palabra. También tenemos un embedding eh, por el vocabulario y por posición. Y a la salida convertimos de nuevo el vector en una palabra. En este caso, el número de decoders es 96. Entonces, esto es podemos pensar como que es capaz de leer de eso durante el entrenamiento, entrenarse con contextos de hasta 2048 tokens a la izquierda y pasar eso por 96 decoders, y el número de cabezas no me lo acuerdo, pero también es mucho más grande. Se puede hacer fine tuning en tareas específicas. Eh, el modelo bueno, este modelo no se puede utilizar no lo podemos correr en Colab, no lo podemos entrenar en Colab, ni siquiera lo podemos ejecutar en Colab por el poder de cómputo que requiere. Entonces, lo que se provee es la fundación que creó este modelo provee un API para utilizarlo desde sus servidores, que ellos tienen los recursos, donde es posible evaluar el modelo. Entonces, esto también es un, un nuevo paradigma, porque hasta ahora veníamos viendo que podemos correr los modelos, entrenarlos, eh, utilizarlos en nuestro servidor. No sé, si realmente necesitamos un modelo muy grande, de última, buscar recursos en la nube, pero propios, o tener un servidor en una empresa o en la universidad para eso. Pero ahora llegamos a un nivel de modelo que no está al alcance de muchos equipos en el mundo, eh, contar con los recursos de dinero y de cómputo para entrenarlos. Y una vez que se tiene ese modelo entrenado, también para desplegarlo y para usarlo, hacen falta em, recursos importantes. Entonces, a la hora de buscar hacer una aplicación real con este tipo de modelos, empezamos a ver que en algún punto necesitamos decidir o poner en la balanza qué queremos hacer con un modelo y cuáles van a ser las limitaciones si lo queremos hacer en nuestro servidor, entrenarlo nosotros, utilizarlo para una tarea específica, y en qué punto vamos a utilizar un modelo que lo provee un tercero mediante un API, porque provee mejores resultados y está fuera de nuestro alcance llegar a esos resultados para determinadas tareas o contar con los recursos de hardware que son necesarios para eso. Entonces, ya empezar a trabajar con estos modelos, ya empezamos a tener
nivel de complejidad más grande, que es saber qué podemos hacer nosotros con nuestros modelos como parte del problema y qué no está a nuestro alcance por recursos o por lo que fuera, y tenemos que, si queremos resolverlo con una aplicación, utilizar APIs de terceros. Bueno, y ese nuevo escenario se abre con GPT-3. Está anunciado, por ejemplo, que GPT-4 es para 2023 o 2024, va a ser 100 veces más grande que GPT-3. O sea, para un orden de magnitud, por lo menos, o dos órdenes de magnitud. Entonces, si eso se concreta efectivamente, ya vemos que esa tendencia a modelos que podemos comprender cómo funcionan, podemos comprender cómo están entrenados, pero los vamos a poder utilizar porque no podemos llegar a ese nivel de cómputo. No sé si recuerdan, pero también creo que en la primera clase les comenté que existe actualmente un modelo de la Academia de Ciencias de China que es 6 veces más grande que GPT-3, que también da mejores resultados, no hay mucha información, pero de nuevo, es algo que solo logran determinadas instituciones, determinados países, determinadas empresas. Entonces, a la hora de querer utilizar estas herramientas para un problema específico, vamos a tener que tener en cuenta eso y decidir para qué tareas podemos contar con modelos propios y para cuáles tenemos que entender cómo funcionan, y la única opción es utilizar un API. Respecto a las posibilidades y dificultades de utilizar GPT-3 en medicina o en realidad en atención médica, esto es un comentario, les dejan en la bibliografía una nota que analiza este tema, pero esto es como un resumen. Hay aplicaciones que son poco realistas para GPT-3, y yo entiendo, y esto es una opinión por ahí personal, pero leyendo los papers, es cuando esperamos una respuesta automática o no supervisada del modelo. O sea, si por ejemplo esperamos que el modelo sea capaz de lidiar con determinado problema, que no, sin intervención del humano, sin supervisión, podría ser, por ejemplo, atención de un paciente psiquiátrico, ¿no? Que sea capaz de dialogar y en base al diálogo ese ir sugiriendo o generando texto que ayude al paciente. Se han hecho simulaciones, hay una de Microsoft, creo, y por ejemplo, en determinadas situaciones, GTP3 eh, asentía que era una buena decisión el suicidio. Entonces, si ahí no hay si no hay un profesional, o sea, eso es riesgoso, es algo que no se puede hacer. Evidentemente el nivel del modelo no está hoy en día para ese tipo de- de aplicación, y no tiene otras entradas que, por ejemplo, tendría un- un- un médico real, un humano, podría entender el tono de la voz, el comportamiento del paciente. GTP3 tiene, por un lado, limitaciones de que en algunas situaciones no es controlado lo que genera, y en el caso ese de asentir que una solución era suicidio, o no tiene toda la información que tiene un humano. Entonces, tareas que no son supervisadas, es poco realista pensar que las va a poder hacer un modelo como GPT-3. GPT-3 tiene otro problema, que es que se entrenó en forma masiva con toda la información de Internet. Tiene un punto de corte, no me acuerdo en qué mes de 2019, pero lo que se hizo fue que se levantó toda la información posible de la web y con eso se entrenó en forma no supervisada. Y resulta que la información que hay en la web la generaron los humanos y está sesgada. Entonces GPT-3 se le detectó el mismo tipo, muchos sesgos que, por ejemplo, eh, identifica a personas de raza negra con personas violentas, a- al Islam con terrorismo, es capaz de generar texto pro-nazi. O sea, son todos escenarios donde que lo inhabilitan para
pensar en cualquier tipo de aplicación en un ámbito tan delicado como la medicina o la atención médica que no sea supervisado. Aplicaciones realistas y factibles. Por ahí una aplicación podría ser eh, generar cierta o diálogos que están orientados no a tratar al paciente, no a tomar ninguna decisión médica, sino, por ejemplo, a recolectar datos. Entonces, que faciliten, por ejemplo, la gestión o la atención al paciente. Supongo una aplicación de diálogo que pide los datos administrativos del paciente, que es capaz de responder a ciertas preguntas de texto libre que tienen que ver con ese tema y cuya única función es, por ejemplo, colectar información. Ese sería un escenario donde sí es factible y realista utilizar GPT-3. Y otra aplicación realista, pero compleja, sería, por ejemplo, colectar ese tipo de información y dar algún feedback, por ejemplo, al médico de la complejidad del paciente, a qué tipo de tratamiento, si es una urgencia o no, donde va a haber donde eso no es al paciente, sino que es al médico y donde va a haber una instancia de revisión, donde el médico podría contar con la información que se colectó y validar de alguna forma el trabajo realizado por GPT-3. Esa sería una aplicación realista, pero compleja de hacer.